Bienvenido al video 25 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, el cual corresponde a la unidad 14. Entonces, vamos a recapitular. Si yo llego al lugar de intervención, hay flagrancia, detengo a la persona, sin embargo, al usar la fuerza no se lesiona gravemente a la persona o fallece, entonces lo que tengo que proceder es a lo siguiente. Una, controlarlo, ponerle los candados de mano y decirle que está siendo detenido por el motivo tal. En ese momento se considera que ya se hizo la detención. Informarle que se le va a hacer una inspección de seguridad, realizarle la inspección de seguridad. Y una vez realizada la inspección de seguridad, durante toda la detención, en algún momento, darle de conocimiento los derechos que tiene, siempre buscando preservar la vida y la integridad de esta persona y trasladarlo al Ministerio Público para hacer la puesta a disposición inmediatamente. Nos dice también este protocolo, una vez detenida la persona, el policía primer respondiente le informa el motivo de la detención, le realiza la inspección por seguridad, a su vez le informa los derechos que le asisten. Si se trata de niño, en ningún caso puede ser detenida, retenida o privada de su libertad, trasladándola inmediatamente para su asistencia social a la Procuraduría de Protección competente. Si la persona detenida es adolescente, se le debe informar también los derechos que le asisten establecidos en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, realizando los registros de estas acciones, como de el conocimiento de sus derechos en los anexos respectivos del IPH. Entonces, si la persona que comete el delito es niño, de plano no se puede detener, ni retener ni privar de su libertad. Simplemente se le tiene que buscar la atención de la asistencia social de la Procuraduría de Protección competente, y regularmente se traslada al DIF, donde está esta área especializada, pero no como detenido. Y ya veremos posteriormente que debe ir acompañado de su padre, madre, tutor o alguien de su familia. Lógico, en caso de que no exista, pues se tendrá que buscar una vez que se lleve a esta Procuraduría de Protección de los Niños. ¿Por qué esto tiene la circunstancia de que un niño es inimputable y que se cometa el delito que sea, no puede ser procesado, no puede llevar un juicio? Simplemente lo único que amerita es un tratamiento. Sin embargo, si es adolescente, entonces sí tendremos que llevar el procedimiento de detención y de conocimiento de sus derechos. Ya veremos cuestiones específicas respecto a ellos. En caso de que existan víctimas, el policía primer respondiente procede a protegerlos y o atenderlas, adoptando las medidas a su alcance para procurar la atención médica de urgencia. De ser necesario, la canaliza para su asistencia, registrando todo ello en los formatos que establece el IPH que esté vigente. Le debes informar los derechos que le asisten y, en su caso, informará al Ministerio Público para dar aviso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o comisiones estatales de atención integral a víctimas. Entonces, si en el lugar de intervención, cuando existe flagrancia, hay víctimas, pues la función principal es protegerla, que no haya consecuentes daños, y si ya lo existe, ver la forma de atender esta atención victimológica, tanto médica, psicológica y jurídica, lógicamente de acuerdo a mis facultades y competencias, y lo demás lo canalizará para que lleguen las instituciones competentes para cada circunstancia, ya sean médicas, psicológicas, etcétera, y siempre dar aviso al Ministerio Público de la existencia de estas víctimas. Al concluir la atención a las víctimas, el policía primer respondiente debe asegurar los objetos conforme a las reglas de aseguramiento. Además, hacer el informe policial homologado y la cadena de custodia de estos objetos asegurados. Entonces, entendiendo, ya hice detención en flagrancia, ya atendí víctimas, ahora lo que procede son los indicios o elementos materiales probatorios. Primero, comenzar con su aseguramiento,
llenar el anexo respectivo del informe policial homologado, que nos firme ese aseguramiento a quien estás asegurando, a la persona, si no lo quiere hacer, como nos dice el Código Nacional, como lo vimos en videos anteriores, que nos firmen 2 testigos, que preferentemente no sean policías, pero si no hay nadie más, pues lo tendrán que hacer las policías. Ya haciendo eso, entonces hacer la cadena custodia respectiva y su registro correspondiente. Resguardas además los objetos de la persona detenida. No quiere decir que son elementos o evidencias o indicios, sino simplemente las pertenencias de la persona detenida, las vas a asegurar, las vas a resguardar. El policía primer respondiente se coordina con el Ministerio Público para realizar las siguientes acciones. Si es niño, entonces presente inmediatamente al niño ante la Procuraduría de Protección competente para su asistencia social, permitiendo que sea acompañada por quien o quienes ejerzan la patria potestad, tutela, una persona de su confianza, observando las leyes especiales en la materia y registrando todo en el informe policial homologado. Entonces, si es niño, como comentamos, no se puede detener, no se puede retener, simplemente trasladarlo a la Procuraduría de Protección de los Niños para su asistencia, permitiendo que alguien lo acompañe, un familiar, alguien de confianza. Si no es posible, pues entonces trasladarlo de esa manera y ya en la Procuraduría de Protección del Niño se verá cómo contactar a una persona que conozca al niño, y siempre observando las cuestiones de la materia. No se le ponen candados de mano derivado de esta circunstancia, de que no está siendo detenido, y también, por lo tanto, no se le hace conocimiento de los derechos que tiene como detenido porque no está siendo detenido. En cuanto a una persona adolescente, quiere decir que va desde los 12 años cumplido a antes de cumplir 18, entonces el policía primer respondiente realiza el traslado de la persona detenida a una autoridad, un ministerio público especializado en adolescentes, y debe permitir que sea acompañada por quien ejerza la patria potestad, tutela o persona de confianza, observando las leyes especiales en la materia. En caso de que exista un riesgo real, inminente y fundado, puedes colocar candados de mano a la persona detenida adolescente. Los llevas a las instalaciones de este Ministerio Público especializado y se obtiene el certificado médico del mismo adolescente de acuerdo al procedimiento de puesta a disposición. Entonces, si es adolescente, sí lo podrás detener, sí le podrás poner candados de mano de acuerdo a la situación, podrá ser acompañado de una persona de su confianza y lógicamente primero de un familiar de quien ejerce la patria potestad. En el caso de que no, pues en el Ministerio Público estás especializado, se buscará el contacto de estos. Lo que sí sugiero que no los lleven en la misma unidad por cuestión de seguridad. Ya llegando a las instalaciones del Ministerio Público, buscar hacer la certificación médica, y ya cuando se cumpla todo ello y acabando el IPH y lo que es el registro de cadena de custodia en su caso, hacer la puesta a disposición respectiva. Cuando es adulta, el primer respondiente tendrá que realizar el traslado conforme al protocolo nacional respectivo. Arribas a las instalaciones del Ministerio Público y tienes que obtener el certificado de la persona detenida para después hacer la puesta a disposición. Aquí es muy importante. El certificado médico se debería obtener en las instalaciones del Ministerio Público, no en otro lugar. En el caso de que no cuente con médico legista en las instalaciones, él tendría que designar a dónde llevarlo para no violentar los derechos de los terceros, llevando a los lugares que no corresponden. ¿Qué pasará con los instrumentos o productos del delito que existan en esta detención en flagrancia? Pues es lógico, realizaremos el aseguramiento de los mismos bajo las indicaciones que ya les comenté,
hacemos su cadena de custodia y lo documentamos en el registro de cadena de custodia, los trasladamos al Ministerio Público o a donde nos designe el Ministerio Público, que ojalá fuera la bodega de indicios como se planeaba inicialmente, pero al igual que la policía con capacidades, pues no existen y se tendrá que hacer la puesta a disposición de estos objetos. ¿Qué pasa con el lugar de los hechos o del hallazgo? Pues ya de acuerdo a la circunstancia y de lo que veremos con la cuestión de localización en el lugar de indicios, o se preserva el lugar para que lleguen las autoridades competentes y con la especialidad que es la policía con capacidades para procesar o los peritos, o se decide priorizar por una urgencia y recolectar en el mismo lugar, trasladarlos a un lugar seguro los indicios, procesarlos y entregarlos en cadena de custodia en su momento. Entonces vamos a ese rubro. ¿Qué pasa si se localiza, se descubre o se aportan indicios, evidencias o objetos relacionados al delito? ¿Exista flagrancia o no? Si existe flagrancia, pues esto es lo que pasará con los objetos. Si no existe flagrancia, si no hay detenido, también esto es lo que sucederá en caso de que existen estos objetos, instrumentos o productos del delito. El policía primer respondiente realiza los registros de cadena de custodia correspondiente y traslada los objetos, instrumentos o productos del delito asegurados conforme el Protocolo Nacional de Traslado. Los entrega en el lugar designado por el Ministerio Público y hace lo que es el aseguramiento de los objetos y cadena de custodia, siempre y cuando esto se refiera a una flagrancia que es necesario trasladar los indicios inmediatamente. La atención de la víctima ofendido en el lugar, aunque no haya flagrancia, es lo mismo al llegar al lugar, el poder cumplir con la atención victimológica, tanto psicológica, tanto médica como jurídica, en el lugar de intervención. Atención de riesgos, como en todo lugar, aunque no exista flagrancia, aunque ya se haya consumado el delito, no importa, tienes que atender los riesgos que existan en el lugar. Solicitar los apoyos necesarios para eliminarlos, neutralizarlos o minimizarlos. Ya que tienes todo controlado, entonces tú como policía vas a tomar una decisión. O se preserva el lugar para que lleguen autoridades competentes a procesar los indicios y el lugar, o por cuestión de una urgencia voy a priorizar. Entonces vamos a ver qué nos dice este protocolo respecto a la preservación. Todo lugar del hallazgo o de los hechos, ¿qué quiere decir? Todo lugar de intervención debe ser preservado, para lo cual el primer respondiente delimita y protege el lugar, lo documenta mediante fotografías, videograbación y o croquis y establece la ruta única de entrada y salida. Entonces al llegar a este lugar, el primer respondiente siempre debe preservar y proteger. Y delimitas entonces el lugar. Vas a documentar, no te está diciendo los indicios porque no es la cadena de custodia. Vas a documentar con fotografías en genérico o con videograbación y croquis todo el lugar para saber cómo se encontraba en el momento que llegaste. Y debes establecer una ruta de entrada y de salida única para que por ahí entren todas las personas que tengan la facultad de hacerlo durante todo este procedimiento. El acordonamiento se realiza atendiendo las características si es un lugar abierto o cerrado. Tú sabrás si vas a proteger, vas a preservar este lugar acordonándolo o clausurándolo, dependiendo de las características del mismo. Una vez preservado el lugar de los hechos o del hallazgo, el primer respondiente debe realizar las inspecciones y entrevistas en el lugar de intervención. Estas diligencias urgentes se realizan con la finalidad de identificar testigos e impedir que se pierdan datos relevantes para la investigación, hasta en tanto arriba de la policía ministerial o de investigación o la policía con capacidades para proceder. Entonces, ¿qué quiere decir? El primer respondiente de inicio ya tiene el control del lugar, ya lo preservó, ya lo acordonó, entonces sí hay la posibilidad de hacer actos de investigación para que no se pierdan este tipo de circunstancias. Después, ya cuando arriba al lugar, el policía
ministerial o de investigación, el primer respondiente le debe entregar el lugar de los hechos o del hallazgo al policía ministerial de investigación. Le informa las acciones que realizó antes de que arribara a él, hacen un recorrido en el lugar y materializas la entrega-recepción con el formato respectivo del IPH. Entonces, aclarando, al primero que le puedes entregar el lugar de intervención como primer respondiente es al policía de investigación o ministerial, donde le vas a informar todo lo que realizaste, vas a hacer un recorrido con él y le vas a entregar a él el lugar, no a los peritos, porque ellos no son policías y no tienen las habilidades, capacidades y herramientas para preservar y proteger el lugar. El policía ministerial recibe entonces el lugar y actúa conforme a los protocolos establecidos para él. El policía primer respondiente presta apoyo para la seguridad perimetral del lugar. Y eso lo decidirá el policía de investigación, si requiere que se quede el primer respondiente para ayudar en seguridad perimetral o que se traslade al Ministerio Público para hacer la puesta a disposición del informe policial homologado y de objetos en su caso. El policía ministerial de investigación da intervención al perito para que realice el procesamiento del lugar. En caso de no contar con entonces auxilia del policía con capacidades para procesar. Por consiguiente, si ya se le entregó el lugar al policía de investigación, ya lo recibió, se está dando seguridad perimetral, entonces este lugar va a darle, no lo va a entregar, le va a dar acceso al perito para que procese los indicios como especialista y él va a seguir preservando y protegiendo el lugar y haciendo actos de investigación. En caso de que no existan peritos, entonces lo hará un policía con capacidades para procesar si es que existe. El perito policías con capacidad para procesar recibe para procesar, no recibe en el lugar de intervención para preservarlo y protegerlo, solamente para procesar el lugar de los hechos o hallazgos conforme a los protocolos establecidos, principalmente ¿cuál? La Guía Nacional de Cadena de Custodia. Una vez que se termina el procesamiento por parte del perito policía con capacidades para procesar, el policía primer respondiente apoya al policía de investigación para el traslado de todos los indicios, elementos materiales probatorios conforme al Protocolo Nacional de Traslado y proceden a la puesta a disposición de estos elementos. Entonces, para resumir, cuando el primer respondiente ya hizo los primeros actos de preservar, proteger el lugar, acordonar, dio aviso al Ministerio Público, hizo en su caso actos de investigación, llega el policía de investigación. Junto con él hacen un recorrido y le menciona las actividades que realizó. Ya una vez que se tiene ello, se le entrega el lugar mediante el anexo respectivo del informe policial homologado. Ya teniendo el control, el policía de investigación decide cuál es la actividad que va a realizar el policía primer respondiente. En ese momento le da acceso a los peritos. Si no hay peritos, al policía con capacidades para procesar con el único fin de procesar el lugar de intervención. Una vez que acaban, entonces ya el policía de investigación junto con el policía primer respondiente trasladarán en su caso los indicios. ¿A dónde? A donde designe el Ministerio Público para hacer la puesta a disposición. Sin embargo, hay otra segunda opción. Hay a otra autoridad que se le puede entregar el lugar de intervención y es al policía con capacidades para procesar. A diferencia del perito, a él sí se le puede entregar el lugar porque él sí tiene conocimientos policiales. Al final de cuentas es un policía que además de que tiene la capacidad de procesar los indicios, también tiene las habilidades para poder repeler una agresión, para poder preservar la vida e integridad de las personas. Por eso, si no llega policía de investigación, entonces se le podrá entregar al policía con capacidades para procesar. Y el procedimiento es igual. Cuando ya llegan ellos, entonces tendremos que indicar qué realizamos, tendremos que hacer un recorrido, se le tendrá que entregar el lugar mediante el anexo respectivo
y en ese momento ya el policía con capacidades para procesar ya lo recibe, pero además de preservar el lugar, él es el que va a tener que procesar el lugar y los indicios y elementos materiales probatorios. Ha terminado el video 25 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 14. Bien, continúa viendo la cuarta parte de esta 14ª unidad.